Bien, pues muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando, ya sea aquí en la sala de Zoom o por la transmisión en Facebook. Y les agradecemos haber aguantado estas jornadas y ya nos encontramos en la última mesa, la mesa de cierre, vaya, de este encuentro, de este primer encuentro. Esperemos tener el próximo año un segundo encuentro. Para esta mesa contaremos con cuatro exposiciones. La primera estará a cargo de Neftalí Miranda Pineda, que nos presentará la experiencia de la revolución científica a través del fanzine. Me parece que ya está aquí por aquí el Neftalí, entonces si ya se encuentra listo, por favor, adelante. Voy a compartir. ¿Sí se ve la presentación? Buenas tardes a Sí, todos. se ve bien. Perfecto. Este, bueno, buenas tardes a todas y todos, todes. Quiero agradecer la oportunidad de salir de la insularidad académica y poder haber conocido las experiencias de colegas docentes, tanto de bachillerato como de licenciatura, lo cual pues a mí me da muchísima satisfacción, sobre todo por la propuesta que voy a presentarles. Yo soy del plantel Azcapotzalco, soy parte del Colegio de Ciencias y Humanidades e imparto la materia de Historia Universal, Moderna y Contemporánea, que es la uno y la 2 las asignaturas, y pues es parte del tronco básico del bachillerato. Eh, mi actividad la llamé de planetas, cometas y manzanas, la experiencia de la revolución científica a través del fanzine. Bueno, el programa de Historia Universal, el programa de estudio, tiene como eje la construcción. El eje de construcción histórica es el origen, desarrollo y las crisis del capitalismo. Esto es muy importante porque esto da pie a en varios momentos a lo largo del programa a abordar, digamos, las condiciones actuales, ¿no? El aprendizaje, la unidad en la que descansa esta actividad es en la unidad 3, la transición a la sociedad capitalista y el ascenso de la burguesía al poder, siglos XVI y XVIII. El aprendizaje señala que contrasta los cambios del pensamiento científico, filosófico y político. Y bueno, la temática es la revolución científica, el pensamiento filosófico, político y la ilustración. Y bueno, y otros elementos que no voy a abordar por cuestión de tiempo. Y bueno, es muy importante lo del eje, pues porque partimos de las condiciones existentes, ¿no? Matthew, este autor en su libro La enseñanza de la historia, de la ciencia, creo que ahí me equivoqué, habla en ese momento de esta situación, bueno, todavía era príncipe, Carlos, ¿no? Futuro de Inglaterra, que había explotado contra Galileo y la tradición científica o el surgimiento de estas visiones terraplanistas, que no, el problema no es que surjan, sino que pues asumen el poder, ¿no? Y al ser parte de este poder global, como dice esta autora joven Ash Sarkar en su texto La tiranía de la minoría, pues encontramos un contexto en el que el capitalismo, al mercantilizar cada segundo de nuestras vidas despiertas, ha conseguido inventar una forma de ocio aún más alienante que el trabajo. Y esto pues es importante porque en el tema que nos atañe, la revolución científica y este surgimiento paralelo o simultáneo del capitalismo, pues es muy importante, ¿no? Sobre todo tomando, como dice Rui, ay, se me fue el nombre, la ciencia pues es un quehacer humano, es creación humana, ¿no? Entonces, pues como dice otra vez Matthews, la mayor parte de los grandes científicos, Demócrito, Aristóteles, Copérnico, Galileo, Descartes, Newton, Leibniz, Boyle, Faraday, etcétera, pues han sido filósofos, ¿no? Y bueno, aquí la idea también de la interdisciplina, como ya han mencionado varios colegas del CCH, en el 2024 pues se hizo una revisión de los programas de estudio y pues ahí se incluyeron ejes como la perspectiva de género, la sustentabilidad, la ciudadanía, etcétera, ¿no? Entonces, y uno también muy importante, pues la interdisciplina, ¿no? Y bueno, Burke es un historiador que en la historia del conocimiento, pues, entre otras cosas, yo retomo esto de la interdisciplina, así como el de la curiosidad, ¿no?
Y esto es muy importante porque pues los alumnos con los que me enfrento pues tienen 15, 16 años y pues el reto es que desde el primer semestre se finquen una perspectiva dentro de nuestra universidad. Es decir, pues esto de la posibilidad de una licenciatura, tener este espacio en la universidad que pues sigue siendo pública, gratuita, etcétera, ¿no? Y bueno, Burke también menciona del tema de los filósofos medievales, ¿no? Se distinguen dos tipos, Aristóteles, que se va a retomar, y el de San Agustín. Y mencionaba el tema de de la curiosidad, ¿no? Porque pues Aristóteles era muy curioso, pero en la Edad Media cuando es retomado, pues no es tanto, no hay tanta correspondencia con la curiosidad, ¿no? Y aquí es un poco donde me apoyo de la historia de la filosofía, no a profundidad, soy historiador por deformación profesional, aunque el hecho de incursionar y de reconocer que los alumnos, como vieron con otros colegas, la materia de filosofía se da de manera obligatoria en quinto y sexto semestre, y entonces es una especie como de introducirlos a este horizonte formativo en el que la filosofía va a volver a ellos y el tema de las preguntas, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de cómo se empieza a ver la ciencia, pues también combino algunos elementos que ellos pueden descargar y tener en sus dispositivos, como por ejemplo las tablas periódicas, ¿no? Que pues también tienen una parte de historia, ¿no? Para 1250, que es cuando Aristóteles se retoma en Europa, pues este es los elementos conocidos, ¿no? Y bueno, se comparten estas herramientas, ¿no? Tampoco soy partidario de prohibir la inteligencia artificial, ¿no? Es una herramienta. Hay actividades donde se utiliza la IA con algunas, pues, instrucciones claras, ¿no? Bueno, voy a tratar de irme un poco más rápido. La sesión son dos sesiones. La sesión uno, pues hago una presentación un poco a manera de lo que estamos haciendo en este momento, pero retomando algunos elementos, sobre todo el Renacimiento, este, una pregunta detonadora, si en nuestra universidad, qué es lo que nos convoca, si la tecnología, la técnica o la ciencia, y pues se da un debate interesante, ¿no? Eh, Afortunadamente la mayoría apunta a la ciencia, ¿no? Y bueno, pues reconociendo que hay otros subsistemas que apuntan en direcciones hacia los otros elementos, ¿no? La lectura que realizan los estudiantes, el estudiantado, pues es esta, que es Los orígenes de la revolución científica, y se les dejan dos preguntas. A lo largo del semestre y sobre todo después de la pandemia, pues sí he trabajado el apunte y sobre todo a partir del método Cornell. Y entonces la dinámica es lectura, apunte, preguntas y otra actividad que es derivado pues, de esa actividad primera, ¿no? Y esta actividad derivada, pues, es la del fanzine, ¿no? Que es algo que se anuncia desde las primeras semanas de clases. Fanzine solo lo hago el primer semestre y digamos tiene esta estructura, ¿no? Es una publicación, como ya lo señalaron otros colegas. Yo solo pido que diga fanzine de historia en la portada y ellos ponen el título de su elección. Y hay tres actividades. La primera se llama Imperios, Océanos y Especias. Eligen un personaje de esos que ahí aparecen, que después se retoman en algunos otros momentos del programa, por ejemplo, Jacques Cartier, para el caso de lo que va a ser Nueva Francia o lo que actualmente es Canadá, el tema de lo que algunos autores como en El Amanecer de Todo hablan de la crítica indígena y que esa se refleja en la ilustración, ¿no? Y la segunda actividad es de planetas, cometas y manzanas. Eligen un personaje con las acotaciones que hacen de aportación, como la teoría heliocéntrica, el estudio de la luna, porque el trabajo de Galileo es impresionante, y así, ¿no? Y la tercera actividad tiene que ver con Estados Unidos en el siglo XIX, con esos temas, y eligen uno y ellos lo desarrollan, ¿no? En la siguiente sesión, que es la 2, pues es un trabajo colaborativo, cooperativo, y digo colaborativo, cooperativo porque así lo manejan un poco algunos textos en la UNAM, como por ejemplo esta serie de caja de herramientas de CUAET, tienen un número dedicado al trabajo colaborativo, cooperativo,
Y bueno, para no entrar en detalles, pues ahí me apoyo, ¿no? Y bueno, estas son algunas de las evidencias de lo que fue el año pasado. Repito, es el tercer año que se hace esta actividad, pues, y integra a los estudiantes, que también este es un objetivo, ¿no? Se conocen, porque bueno, lo hice a partir de la pandemia, que no se conocían, y nadie quería trabajar en equipo, que de por sí era una constante, pero ahora, pues ha dado buen resultado, ¿no? Los introduce a una nueva visión de lo que se hace, de la historia, y sobre todo de mantener reflexión constante del mundo que los rodea. ¿No? Este, Esa es alguna de las evidencias que ellos manejan. Y bueno, se pide que citen las fuentes, luego no todos lo hacen, pero bueno, es parte de la retroalimentación que se hace de manera general. Y bueno, para no abusar más del tiempo, lo dejaría aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Bueno, aún tenía 2 minutitos, pero si gusta, entonces los ahorramos para la parte final. Sí, gracias. Mientras tanto, mientras tanto, le daríamos ahora la palabra al maestro Miguel Adrián Sánchez Arrieta. Está adscrito a la Universidad La Salle y a la Unidad Coajimalpa de la UAM. Él nos presentará quién es quién para decidir el canon, experiencias en torno a las asignaturas de historia de la filosofía en la SEP y la UNAM. Por favor, maestro, tiene la palabra. Hola, muchísimo gusto estar aquí con ustedes, acompañarlos en estas jornadas. Ha sido una jornada titánica, los he visto por a través de redes sociales y me han encantado todas las participaciones y he aprendido mucho sobre la labor docente. Y estar en diálogo con ustedes es algo muy valioso y significativo. También no quisiera comenzar sin antes agradecer a los organizadores de este evento, a quienes han auspiciado este proyecto de formación docente y de para dialogar entre nosotros y que ojalá podamos tener más jornadas de esta clase. Voy a empezar a proyectar. eh, Esta ya están viendo. Permítanme. Se ve bien. Sí, pero para la pantalla completa está perfecto. Muy bien. El, el título de mi presentación, como ya han dicho, no es lo acorté un poco para que sonara un poquito mejor. ¿Quién decide el canon, no? Esta presentación es fruto de mi experiencia tanto dando clases como he tenido la oportunidad de participar en la elaboración de planes de estudios para la SEP. Y esto es fruto de esas experiencias. Quise dialogar conmigo mismo y qué he aprendido acerca de eso. Y un concepto que he estado cuestionándome muchísimo en estas fechas, que he estado cuestionándome muchísimo a partir de esa participación, fue el concepto de canon. Porque al fin y al cabo nosotros como docentes somos instructoras, instructores de un canon. ¿Y qué es el canon? ¿Quién decide el canon? ¿Cómo se estructura el canon? ¿Qué es lo que conforma el canon? Es una serie de reflexiones muy interesantes, sobre todo si pensamos al canon como una narrativa, como un relato que se va contando, pero que este relato no es algo que pueda ser opcional, sino que está impuesto por instituciones, está impuesto por dinámicas universitarias, preparatorianas, está impuesto por dinámicas de aprendizaje que han ido perpetuándose a través del tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo se constituye el canon? Es una reflexión muy, muy interesante. Entonces, básicamente esto surge porque yo tuve la oportunidad de participar en la constitución de la materia Pensamiento Filosófico uno de la Dirección General de Bachillerato de la SEP. Y pues mi primera pregunta es, ¿por qué yo? ¿Y por qué yo y por qué no, por ejemplo, gente de la Asociación Filosófica Mexicana? ¿Por qué no gente del Observatorio Filosófico Mexicano? Este síndrome del impostor no solamente fue traumático, sino que también fue de, bueno, tengo en mis manos una responsabilidad, ¿no? Por más que toda esta cuestión de la nueva escuela mexicana ha sido manoseada y rehecha y deshecha y implementada en mil formas distintas y creo que ya ni siquiera va, pues fue algo, pues tener esa oportunidad para alguien, para un docente joven, creo que era demasiado abrumador para procesar y por eso yo le hablé por teléfono
tuve la oportunidad de ser estudiante durante mucho tiempo de la doctora Laura Benítez y le pedí, le mandé un correo y ella me dijo, pues háblame por teléfono, para un consejo, ¿no? Y cómo estructurar un plan de estudios, ¿no? Y creo que de esas conversaciones y después de hablar con ella, ahorita tiene que ver esto también al final de la presentación, es que la idea de canon, en cuanto se constituye en la historia de la filosofía, es ya de suyo una selección y discriminación de autores. Y yo le preguntaba, ¿quién incluyo? ¿Qué incluyo? ¿Cómo lo incluyo? O sea, ¿cuál es el enfoque que necesita abordar, ¿no? Porque precisamente el canon es seleccionar, discriminar autoras, autores, corrientes, territorios, discusiones, conflictos, problemas muy específicos. ¿Qué se incluye y qué no se incluye? ¿No? A lo mejor ahí hay una discusión pedagógica, pero también a lo mejor hay una discusión de ¿qué es lo que filosóficamente abordamos en nuestra formación como filósofos? ¿A quiénes leemos constantemente? ¿Y quiénes podemos instruir para las juventudes, ¿no? Entonces, de las lecturas que he hecho sobre el tema, han habido tres conceptos que quisiera compartirles. Normatividad, capital cultural e interpretación. Y antes, aquí viene en la presentación una pequeña explicación de cada uno. Quisiera abordarlo ya qué quiere decir cada uno. El canon como normatividad, y para esto acudí a los escritos de Charles Altery, que es un profesor de crítica literaria. De hecho, todos los docentes, bueno, todos los investigadores docentes que van a ver aquí también son de crítica literaria. Eh, en la conformación de un canon es un ejercicio de autoridad epistémica, es decir, de una autoridad que está ejerciendo una dinámica de poder sobre la conformación, producción y formación de conocimientos en todos los procesos de aprendizaje, ¿no? Y eso lo tenemos que tener muy en cuenta. El canon es una normatividad que implica autoridad epistémica. ¿Por qué? Porque son constructos estratégicos en donde a una sociedad, y aquí lo dejo en términos amplios, un grupo académico, un grupo político, quien quiera que sea, es alguien que impone una serie de intereses teóricos. No es, en el sentido propuesto, no es una idealización del pasado, porque pues no es si me gusta o no me gusta, o fueron los grandes exponentes del pensamiento, ¿no? No, en todo lo contrario, es la aplicación de ese conocimiento, es la construcción del conocimiento en la vida de una sociedad. Y eso es una dinámica muy interesante, porque eso quiere decir que el canon, nuestro aprendizaje, en el caso concreto de la filosofía, representa algo muy importante, que es la adquisición de una serie de valores. Una serie de valores que tienen que ver con la filosofía, pero al final valores que van a conformar nuestra manera de juzgar, de decidir, de hacer en el plano de la disciplina, en el plano filosófico, pues a quiénes leemos, cómo vamos a construir nuestro propio pensamiento, cómo vamos a instruirlo a los demás, pero también es qué vamos a, qué vamos a ofrecerle didácticamente, pedagógicamente a la sociedad a partir de la filosofía, ¿no? Esa es la idea de canon que me interesa como normatividad, de que es un modelo de pensamiento, ¿no? En donde se constituye una manera específica de pensar y de ofrecerse al mundo, ¿no? La construcción del canon en filosofía es precisamente ese modelo de pensamiento que se ofrece a una sociedad, el que le sirve o el que constituye esa sociedad. En segundo lugar, me llama la atención la cuestión del capital cultural, y esto es bien importante. Lo retomo de John Gilroy, que es básicamente la construcción de un canon implica preservar, reproducir, diseminar conocimiento, lo cual es ya una dinámica de capital. Entonces, las escuelas, las instituciones son responsables de construir con base en el canon clases sociales en donde básicamente a través de la distribución e intercambio de consumo de conocimiento, se decide quién pertenece y quién no pertenece a una determinada clase. Y eso es bien interesante, porque entonces el capital cultural que se acumula a través de Platón, a través de Aristóteles, a través de Heidegger, a través de Descartes, a través de Kant, a través de Hegel, es un capital cultural que está conformando una clase dominante frente a otras clases, por ejemplo, las filósofas, por ejemplo, el pensamiento subalterno de colonial está relegado del canon.
Entonces, decidir a quién se lee y a quién no se lee es una dinámica que determina cuáles individuos son los que se van a leer y los cuales individuos se van a discriminar del canon. Pero también implica este movimiento del canon una cuestión de cuáles individuos van a tener acceso a la información, al conocimiento, y cuáles individuos no lo van a tener. No, porque la filosofía también en la construcción del canon es qué pensadores son importantes para las masas, qué pensadores son importantes para el público en general, qué pensadores son importantes para la especialización filosófica en la universidad, qué pensadores son importantes para la investigación filosófica, ¿no? Entonces ahí se está construyendo una dinámica de clases sociales bien diferenciada a través de la idea del canon como capital cultural. Perdón que Y te es interrumpa, Adrián. Te ujú, quedarían 3 minutitos, por favor. perfecto. Y precisamente el canon y la interpretación, que es una idea que me encanta de Paul Ricoeur y que quisiera leerles esta cita. El examen de las formas que presenta la articulación entre el saber histórico y el binomio de las figuras y de las palabras prosigue más allá de la reflexión sobre el rey muerto y la deslegitimación de los reyes. La historia siempre hizo hablar no solo a los muertos, sino también a todos los protagonistas silenciosos. En ese sentido, ratifica el exceso de las palabras con miras a la apropiación de la palabra del otro. Por ello es inevitable la controversia entre las lecturas, por ejemplo, de la Revolución Francesa, ya que la historia sigue estando condenada al revisionismo. Aquí las palabras resultan ser más que instrumentos de clasificación, son medios de denominación. Esto lo dice Riquet en La memoria, la historia y el olvido. ¿Por qué? Porque para Riquet la construcción del canon, aunque no lo nombra así Riquet, Paul Riquet sí nos ofrece una cuestión de la construcción del canon, nuestra interpretación de la historia de la filosofía. Y esto lo pone en la disciplina de la historia. Dice, los historiadores tienen una propensión a la verdad, que parecen jueces, en donde los jueces intentan reconstruir los hechos, condenar, entender las causas de procesos históricos y luego condenar a los culpables, ¿no? Pero realmente el historiador coloca su trabajo a un proceso de reescritura en donde hay un gremio que se clarifica, explicita y despliega conocimientos. Y a partir de eso, esa interpretación puede oficializarse o atrincherarse en los cánones de conocimiento. Es bien interesante. Entonces eso quiere decir que nuestra labor como docentes es construir un canon a través de nuestras interpretaciones. Y estamos la labor docente entonces estamos ofreciéndole una interpretación a nuestros alumnos. Y la misma construcción del canon a partir de un plan de estudios es la institucionalización de esa interpretación. Y aquí les traje dos ejemplos, que es precisamente parte de mi trabajo, que son dos progresiones distintas o unidades, como les quieran decir, a lo que se hizo en su momento. Esta es la unidad introductoria, esta es la unidad número 4, las escogí básicamente porque estas me gustan más que otras, que es tratar de decidir cómo se va a enseñar filosofía. Y está la pregunta, ¿quién soy yo para construir esto? No soy nadie, pero bueno, tengo que hacer una decisión sobre mi interpretación de la propia historia de la filosofía, pero también qué puedo ofrecer la filosofía en el discurso social, una interpretación enraizada en una comunidad, en un quehacer constante. Y aquí les traigo también el programa de estudio de Historia de las Doctrinas Filosóficas, que es el que estoy impartiendo actualmente, en la Salle, que es donde aquí tenemos que hacerlo desde la institucionalización de la UNAM. Nosotros retomamos el programa, pero este es un programa muy ambicioso de 7 unidades, que es muy difícil de condensar en 10 meses, en menos de 10 meses, más todas las clases perdidas, que nos vemos 3 veces a la semana, y es difícil de condensar. Entonces, ¿qué trabajo tienes que hacer? Interpretar. ¿Qué es lo más importante para los estudiantes? ¿Qué es lo que mejor dominas tú como profesor? ¿Qué es lo más significativo que puedes contribuir con todos estos conocimientos que te están enunciando en un plan de estudios? ¿Qué es lo más significativo que puedes contribuir con eso a tus estudiantes? Y eso es importante porque entonces somos intérpretes constantes. Constituir una historia de la filosofía, ya sea por su cronología o sus problemas, es una decisión interpretativa que se impone también a nuestros estudiantes. No ofrecemos los hechos, sino que ofrecemos nuestras interpretaciones. No solo reconstruimos autores, sino que estamos haciendo constantemente una tradición. Y muy bien, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a usted, maestro.
Ahora le daríamos paso a la presentación de José Luis Gómez Velázquez, que es docente de la Escuela Nacional Preparatoria y del CCH de la misma institución, UNAM. Nos presentará el Espace de la Pensée, seguramente lo pronunciará mejor porque es francés el título, una propuesta de enseñanza de la historia de la filosofía desde el francés. Adelante, profesor. Hola, buenas tardes. Pues muchísimas gracias por la invitación. Pues como se acaba de mencionar, pues mi propuesta viene desde la enseñanza del francés. Para mí es en serio un enorme gusto estar entre ustedes y pues particularmente compartir mesa con el profesor Neftalí, con quien tengo la gracia de las divinidades de también compartir grupos en el CCH Azcapotzalco. Entonces, bueno, voy a dar lectura a un texto, espero que me dé tiempo. Entonces, bueno, en las primeras páginas de su introducción a la historia de la filosofía, Ramón Shirao evoca el crecimiento del mundo histórico y menciona que ante él, cito, estamos en un estar que es transcurso, cierro cita, y continúa diciendo que el hombre puede sentirse perdido frente a estas inmensidades de la percepción que observa lo enorme y lo diminuto. El estar que es transcurso también nos orilla a preguntarnos qué es el tiempo y cómo lo observamos y lo experimentamos. Es también en las primeras líneas de esta obra que Shirao lanza una certeza que pareciera más una provocación. Los hombres empezaron por saber que el hombre tenía historia, cierro cita. Aunque el pensador en cuestión comienza a hilar su reflexión a partir de la cristiandad, hay un dejo de duda en esta oración. ¿De qué hombre se está hablando? ¿En qué momento existió tal toma de conciencia sobre el pasado conjunto? ¿Se habla de una memoria colectiva o de una historia impuesta? ¿Cuál es el papel de la mujer dentro de este concepto de hombres y de hombre? Lepas de la Ponce, los pasos del pensamiento, buscarán en esta intervención abrir la puerta a la reflexión en el alumnado del CCH para que a través de una serie de actividades y reflexiones pueda intuir el camino recorrido por la humanidad en torno a las ideas, al pensamiento crítico y al filosofar. Las herramientas a las cuales recurriré están vinculadas a las materias que imparto dentro de la institución antes mencionada, las cuales forman parte de la currícula establecida para los 2 primeros años de formación del alumnado en lengua extranjera, francés 1, 2, 3 y 4. Vale la pena recordar que el alumnado del CCH tiene la obligación de cursar una lengua extranjera, inglés o francés, durante los 4 primeros semestres de su estancia en el bachillerato. Cada individuo es libre de elegir el idioma de su elección dependiendo de sus afinidades, intereses o planes a futuro. El tercer año, por desgracia, carece de esta formación, aunque existe la posibilidad de continuar con el aprendizaje de las lenguas vivas mediante asesorías personalizadas y en las mediatecas de los planteles. La estrategia didáctica que se presentará más adelante busca fungir como puente entre las reflexiones que se gestaron en clase de francés, aunque se podrían efectuar cambios para que se impartiera desde la asignatura de inglés. Es por ello que primero debemos preguntarnos cuáles podrían ser aquellas reflexiones o inquietudes que conectan los procesos de enseñanza-aprendizaje de las lenguas vivas con aquellos que se abordan en las materias de filosofía. Partamos pues por establecer que el nivel de la lengua esperado por el alumnado de cuarto semestre es un nivel A2 dentro de los parámetros del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, es decir, un nivel básico. Para que nos demos una idea más clara, los textos de carácter argumentativo y de reflexión se abordan 2 o 3 niveles posteriores al A2, es decir, en los niveles B2, C1 y C2. Dadas las circunstancias, la reflexión en clase de francés debe necesariamente detonarse a partir de los aprendizajes y temáticas que se vinculen a los cuestionamientos humanos que se abordan en los programas y, añadiría también, debe recurrirse sin temor al uso de la lengua materna, en este caso el español, para tal empresa. Resumiré muy globalmente las implicaciones que desde mi parecer se vinculan al ejercicio filosófico en clase de francés a lo largo de de las 4 asignaturas que se imparten en el Colegio de Ciencias Humanidades. El primer semestre busca que el alumnado logre presentarse y presentar a una tercera persona ante un interlocutor. Este propósito conlleva necesariamente una reflexión en torno a la construcción de identidad, no solamente del individuo, sino de sus pares, de su comunidad, y una construcción de la alteridad mediante el contacto con documentos auténticos provenientes de varias regiones francófonas. Elegir con qué palabras queremos presentarnos ante el mundo y reflexionar en torno al léxico en una segunda lengua atraviesa cuestionamientos sobre quiénes somos y cuál es nuestra construcción de la realidad. Cabe mencionar que dentro de las estructuras en francés para presentarse no solamente se utiliza la conjugación en primera persona, como pueden ver aquí en la lámina, je suis ou je m'appelle, sino también en tercera persona con el moi c'est. Una traducción literal de esta última equivaldría yo es.
La otredad o la alteridad, según la querramos tomar, se inserta de manera inusitada en las estructuras lingüísticas desde los primeros niveles de la lengua, lo cual muchas veces detona discusiones al interior del aula relacionadas con las herramientas sintácticas y gramaticales, pero también sobre las estructuras de pensamiento que nos permiten nombrarnos y nombrar al mundo. Durante el segundo semestre se abordan aspectos relacionados con la construcción del espacio físico, pero también sobre el entorno social que resulta de las interacciones humanas. El alumnado se enfrenta a un nuevo modo verbal que lo separa de la realidad inamovible, es decir, del indicativo, y pasa a la dimensión de las órdenes con el modo imperativo. ¿Qué representa una orden y cuáles son las implicaciones de obedecer o de rebelarse? En el caso de Francés 3 y 4, los contenidos comienzan a complejizarse, pues si bien aún nos encontramos dentro de la comunicación bajo el modo indicativo, es decir, aquel relacionado con la realidad, los tiempos verbales se extienden para permitir que el alumnado haga proyecciones sobre sus planes a futuro y que pueda hablar sobre su pasado y sobre épocas pasadas. Reflexiones en torno a la continuidad del tiempo, a la memoria individual y colectiva, sobre la historia de los territorios y sobre la historia impuesta por agentes externos a los territorios colonizados, ponen de manifiesto el complejo entramado de las comunidades francófonas alrededor del mundo. Nociones como la libertad y la justicia se hacen presentes también en las proyecciones personales del alumnado en relación con su camino de vida. En suma, como lo menciona el programa de francés en su parte introductoria, aquí la cita, el aprendizaje de la lengua extranjera propone también la aprehensión de mundos distintos y con ello se hace explícito el trabajo siempre fascinante, interesante y complejo a la vez de incursionar en la organización de estructuras culturales diversas. Este espacio es el que permite al alumnado acceder a la impresionante gama de la otredad. La estrategia didáctica que les propongo hoy trabaja varios aprendizajes correspondientes a las asignaturas de Francés 4, donde se trabaja la descripción de hechos y épocas del pasado, y de Francés 1, pues en esta asignatura se aprende a presentar a una tercera persona. Vincular la primera y la última asignatura de francés permite también hacer un recuento de las capacidades para la expresión oral y escrita por parte del alumnado. Aunado a esto, se abrirá un espacio en español para la reflexión y discusión de las principales ideas relacionadas a la construcción de identidad, la libertad y la difusión y validación de las ideas filosóficas. Se propone que la actividad se trabaje en grupos pequeños para que después el grupo completo pueda establecer una narrativa conjunta e identifique las convergencias entre el pensamiento de las diferentes filósofas. Entonces, bueno, ahorita les muestro las tres etapas. La fase de inicio sería la sensibilización, comprensión escrita y comprensión global detallada a partir de un documento específico. Aquí estoy trabajando con una página que se llama TV Cinq Monde. Entonces, bueno, a partir de un documento detonador se realiza una serie de visualizaciones sobre la presentación, vida y obra de alguna filósofa. Se propone trabajar con documentos didactizados para este propósito en las plataformas, en la plataforma de TV Cinq Monde, como la dedicada a Simone de Beauvoir. Aquí tienen pues un pequeño screenshot de una de las partes de la secuencia, ¿no? Después de realizar los ejercicios morfolingüísticos, se le pedirá al alumnado que nombre los contenidos gramaticales del francés que le permitieron acceder a los documentos y contestar las preguntas, es decir, las herramientas pues, tal cual de la lengua. De igual manera, se le solicitará hacer una reflexión en torno a las estrategias de comprensión de lectura en francés. Como cierre de esta etapa, se propone una serie de preguntas en español relacionadas con el conocimiento del alumnado sobre las aportaciones de las filósofas en la historia y la construcción de la cultura. ¿Conocías a Simone de Beauvoir? ¿Cuáles son las aportaciones que creas tú sean más representativas de su obra? ¿Conoces el trabajo de otras filósofas a lo largo de la historia? Y así pasamos a la fase de desarrollo. Se realiza una lista con las filósofas que el grupo haya mencionado. Es altamente probable, por los sesgos del canon, que el alumnado no logre realizar una lista muy grande, pero que quizá nombre mujeres que hayan ejercido el pensamiento crítico en distintas áreas del conocimiento, que puedan ir desde las ciencias puras hasta las artes. Se introduce así una reflexión en español sobre las implicaciones de la palabra philosophe, que en francés se utiliza para ambos géneros. Podemos decir un philosophe o un philosophe, ¿no? ¿A quién nos consideramos como filósofo y por qué? ¿Qué hacía de Simone de Beauvoir un filósofo? Se invita al alumnado a realizar por equipos una búsqueda más amplia y a redactar en conjunto una pequeña lista de razones de lo que hace a un individuo merecedor de tal apelativo, en francés o en español. Se introduce el significado de la palabra philosophe para el diccionario Robert en el caso del francés. Aquí tenemos también el extracto. Y para la RAE en español, para que el alumnado pueda establecer pues, las similitudes o las diferencias.
¿Qué implica filosofar según estas dos definiciones? Y aquí, bueno, introducimos este verbo del filosofar a partir de la palabra filosof, pues, del contraste en los dos idiomas, ¿no? ¿Qué Perdón mujeres que en te la historia... interrumpa, José Luis. ¿Te quedarían 2 minutitos, Ok. por favor? ¿Qué mujeres en la historia conoces que puedan ser consideradas como filósofas? A partir de estas dos preguntas, el alumnado también en equipos deberá elegir una filósofa y con los conocimientos adquiridos en la clase de francés y el modelo de la etapa de sensibilización, es decir, el de Simone de Beauvoir, deberá elaborar una presentación en tercera persona utilizando los aprendizajes de francés 1 y francés 2. Para la fase de síntesis, el alumnado deberá ponerse de acuerdo en una actividad plenaria para organizar las diferentes presentaciones en pequeños equipos y decidir cómo van a presentar una historia propia de la filosofía a partir de las ideas de las filósofas que ya presentaron en primera persona y de las cuales elaboraron su biografía a partir de los conocimientos de Frances IV con todo lo que tiene que ver con el pasado. A partir de esta reflexión, pues el grupo, digamos, completo, pues puede elaborar una pequeña historia de la filosofía de manera cronológica o quizá haciendo convergir ideas. Como conclusiones, pues podría decir que absolutamente todas las áreas del conocimiento están estrechamente vinculadas al descubrimiento del ser humano y a las distintas lecturas de la realidad. El aprendizaje y análisis, ahí está. De las lenguas vivas no es la excepción. Una práctica crítica de la docencia de las lenguas abre la puerta a un sinnúmero de reflexiones importantes, no solo para el alumnado, sino también para el personal docente. Preguntarnos sobre los pasos del pensamiento nos obliga a ver quiénes están dentro del camino recorrido por la historia y quiénes caminan por senderos menos visibles, pero igual de valiosos y luminosos, como es el caso de muchas pensadoras que no se encuentran en el canon de los manuales escolares. Caminar juntos por nuevos senderos para descubrirlas es la aventura que nos espera. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Le daríamos ahora la palabra a nuestra última participación de esta mesa y ya después pasamos a la ronda de preguntas. Esta estará a cargo de Gema Góngora Jaramillo, profesora de CCH Sur, y nos presentará la dimensión histórica en el pensamiento filosófico. Por favor, profesora, tiene la palabra. Gracias. No sé si ya se vean. Todavía no. A ver, permítanme un momento. A ver, permítanme. Ahora sí ya, ¿verdad? Sí, ya se ve. Bueno, pues me presento, soy la profesora Gema Góngora Jaramillo. Yo pertenezco al CCH Sur. Y bueno, también me siento muy contenta de estar compartiendo estas experiencias en el área de historia de la filosofía, pues tanto con colegas del nivel superior como del bachillerato, para que tengamos un intercambio enriquecedor. Y bueno, pues voy a tratar de ser breve, en tanto que creo que soy la última, no solamente de esta mesa, sino ya la última de todas las presentaciones. Y bueno, en mi caso, lo que voy a trabajar es un aspecto de la dimensión histórica en el pensamiento filosófico y la herramienta didáctica que trabajaré es la genealogía que tiene este uso como herramienta didáctica. Y bueno, voy a empezar por destacar en primer lugar el problema que ya, digamos, entre ayer y hoy hemos estado escuchando bastante este tema del problema que tiene que ver con los lenguajes canonizados y con las visiones de la filosofía, pues tradicionalistas y que de alguna manera se encuentran pues muy acotadas. Y bueno, yo comienzo platicando el problema y bueno, el problema que yo he identificado es que
por lo regular en casi todos los programas de estudios de filosofía del bachillerato principalmente, uno de los primeros temas que se trabajan es el origen de la filosofía. Y este tema del origen de la filosofía está también muy vinculado a la pregunta de qué es filosofía en sí mismo. Entonces, digamos que cuando podemos hacer un rastreo del origen de la filosofía, ya desde ahí podemos empezar a filosofar y podemos empezar a ubicar cuáles serían como las características generales de la filosofía o lo que hace que la filosofía sea un discurso y un trabajo también, un quehacer. Y bueno, en este sentido, si nos vamos al origen de la filosofía, decían en la mañana que regularmente, pues situamos el origen de la filosofía en el siglo VI antes de Cristo, con Tales de Mileto, y que, bueno, esta visión cada vez es menos canonizada, afortunadamente, o cada vez menos tradicional, pero sin embargo, si nos ponemos si observamos, pues los libros de texto, observamos fuentes de internet, pues nos damos cuenta que esta sigue siendo la visión hegemónica. Y bueno, ¿qué problema conlleva el situar precisamente este origen de la filosofía ahí? Bueno, en primer lugar, que estamos ayudando a generar una visión histórica de la filosofía, al considerar que la filosofía pues tiene un, un punto cerrado, una situación en sí misma que parece que surgió ahí y no hay un antes, no hay un después, cómo se construye en ese sentido. También otro problema es que se ha dado una visión tajante entre el mito y el logos, en el sentido de que el logos es una superación del mito en esta visión evolucionista y definitivamente esta visión de que el mito por un lado, el logo por otro lado y que además de todo el logos es superior al mito, o por lo menos es un discurso más complejo en el aspecto racional, pues lo que ha generado también en la época contemporánea, en la modernidad, ha sido una división entre literatura y filosofía, lo cual pues es muy inconveniente y también es una cuestión eh, que muchos profesores hemos trabajado y hemos intentado reconciliar mucho más tanto el discurso histórico como el discurso literario, como el discurso filosófico, y hacer que este discurso esté más emparentado y que y que no esté tan dividido en ese sentido. Y bueno, también ha generado esta visión la preponderancia de una forma de construcción del discurso filosófico en detrimento del pensamiento filosófico general. Quiero decir que preponderamos ciertos métodos, cierto uso de la razón, ciertos procederes, ciertas formas de trabajar por sobre otras, ¿no? Por ejemplo, la inclusión de los discursos literarios o de otro tipo de discursos de los que también hemos estado platicando en estas interesantes jornadas. También promueve una supuesta autoridad para juzgar el pensamiento filosófico de otros pueblos y latitudes que no sean los que se consideran erróneamente Occidente. Y digo erróneamente Occidente porque aquí hay muchos historiadores, y no me dejarán mentir, que el término Occidente pues es un término tremendamente impreciso. Simplemente nosotros, por ejemplo, cuando decimos Occidente, pues pensamos en Europa, pero en la misma Europa decir Occidente, pues se piensa en una parte de Europa. Por ejemplo, en la Europa del Este no se consideraría Occidente, o consideraría que sus discursos no han sido valorados de la misma manera que otro tipo de discursos de otras latitudes, ¿no? O de otros lugares de Occidente o de Europa Occidental. Y también se ha dado la exclusión de otras formas de pensamiento que se dan en ese mismo Occidente. Lo que decía, ¿no? Si un texto está escrito con otras maneras, si se sale del canon por otras razones, si interviene en una serie de aspectos, entonces ya no se considera un texto filosófico. Se considera muchas otras cosas, pero no un texto filosófico. Y bueno, la propuesta que se hace es utilizar con el alumnado la genealogía filosófica como una herramienta didáctica. ¿Y por qué la genealogía? Bueno, pues porque la genealogía lo que nos enseña es que en la historia no hay un origen puro,
fijo o universal, sino que más bien estudia cómo van surgiendo las ideas, las teorías, los valores, pero también es muy importante las instituciones que van regulando la producción de esos ciertos textos o de esas ciertas orientaciones, y también la censura con los que de lo que se considera canónico o no canónico. Bueno, de genealogía, pues tenemos muchas. Aquí lo importante es que se puede empezar a enseñar al alumnado la genealogía de la moral, por ejemplo, como un ejemplo de genealogía en filosofía, o las genealogías de Michel Foucault, ¿no? Entre algunas, digamos que solamente para poner un ejemplo de que tenemos una serie de conceptos que consideramos atemporales, que consideramos no históricos, y que cuando los vamos abriendo y los vamos desgajando, nos vamos dando cuenta de que pues no son como lo aparentaban o como lo pensábamos. Y bueno, ¿en qué consiste la estrategia? Básicamente, la estrategia consiste en que el alumnado investigue el origen de la filosofía en Internet y en libros de texto, lo que les comentaba hace un momento, para que se compartan las respuestas en clase, y pues todo mundo va a compartir que la filosofía nace en el siglo VI antes de Cristo, que nace con los filósofos presocráticos, que es un paso del mito al logos, y pues todo estos discursos que, por cierto, yo he estado revisando en internet y en diversos libros de texto, y pues esto no ha cambiado mucho, ¿no? Esta idea unívoca no ha cambiado mucho. Y bueno, en segundo momento, cuando ya hemos visto esta primera forma de ver la filosofía, se pone en cuestionamiento dicho origen y se explica, ahora sí, que es una genealogía filosófica, para qué sirve una genealogía, y se les propone pues que vamos a hacer un trabajo genealógico del mismo origen de la filosofía, es decir, así como se puede construir una genealogía de la moral, o se puede construir una genealogía de la sexualidad o una genealogía del poder, también podemos hacer una genealogía de la filosofía en tanto origen, en su propio origen. Y bueno, lo que se propone es que a manera de ejemplo se realice un análisis de la epopeya de Gilgamesh. Y finalmente, después de hacer este análisis de la epopeya de Gilgamesh, en equipos de trabajo se va a replicar este tipo, la estructura del análisis, pero en el caso de pensamientos filosóficos, de lo que el filósofo Jasper llamó la era axial, que son diferentes ejemplos de pensamiento filosófico en China, en la India, en Persia, en Egipto, de entre los años 800 y 200 aproximadamente antes de Cristo. Por supuesto que también irrumpirían y entrarían otro tipo de pensamiento filosófico que pues el alumnado eligiera, pero que fuera de la antigüedad, justamente para que el mismo alumnado se dé cuenta de que la filosofía no es un patrimonio de los griegos, de que la filosofía, aunque la filosofía griega es preciosa y está llena de sabiduría y hay muchas cosas que rescatarle, no es el único discurso filosófico que tenemos, ni es la única forma que tenemos para poder seguir un modelo de pensamiento. Y bueno, ¿por qué la epopeya de Gilgamesh? Bueno, yo empecé a trabajar la epopeya de Gilgamesh con mis alumnos precisamente para hablar sobre la transición del pensamiento moral al pensamiento ético. Perdone que la Porque, interrumpa, profesora. Le quedarían 2 minutitos, por perfecto, favor. perfecto. Le explico rapidísimo. ¿Por qué la transición del pensamiento moral al pensamiento ético? Porque Gilgamesh tiene un hábito y una costumbre moral que tiene una legitimidad moral, pero sin embargo que es injusta, y en ese término y en esa situación, a partir de ahí viene toda la historia de la epopeya de Gilgamesh. Y bueno, yo empecé por ahí, pero después me fui dando cuenta de la profundidad de otros temas filosóficos que hay en esta epopeya. Y bueno, básicamente, ¿qué se trabajaría de la epopeya de Gilgamesh? En primer lugar, trabajar la datación de la obra para ver la antigüedad, la ubicación geográfica, su contexto de descubrimiento, sus problemas de interpretación. Después, pues contar, narrar el relato completo.
y empezar a ver las características que tenían los dioses, la naturaleza, su comportamiento, las características de los héroes y hacer equivalencias, estas equivalencias divinas con el panteón griego, porque tienen unas equivalencias muy importantes, y también los mitos compartidos con los griegos y los hebreos. Y bueno, finalmente, ya para extraer la parte del núcleo filosófico de la epopeya, lo que trabajaríamos es qué problemas filosóficos destacan: la muerte, la inmortalidad, el absurdo, el cuidado de sí, la buena vida, el mal, el destino, la justicia, el buen gobierno, la ética, hasta la memoria histórica y por supuesto que la espiritualidad. ¿Cómo son tratados estos problemas? ¿De qué manera los tratan y qué posibles soluciones le dan? Y finalmente, los puntos de encuentro que pueden tener estos problemas con concepciones y corrientes filosóficas posteriores, entre los que podemos destacar el estoicismo, el epicureísmo, el hedonismo, el budismo, el existencialismo, entre otras corrientes de pensamiento filosófico. Y bueno, pues básicamente esa sería la propuesta, y pues les agradezco mucho su amable atención. Muchísimas gracias, profesora. Bueno, ahora pasaríamos a nuestras rondas de preguntas y comentarios. Quien guste levantar la mano o ir dejando alguna pregunta en el chat escrita, que de hecho me parece ya había una escrita. Déjenme la busco. Listo. Manuel Trejo preguntaba al doctor Neftalí, en su experiencia en la aplicación del fanzine, ¿cuál ha sido el grado de concreción de una investigación y qué capacidad han tenido los estudiantes para concretar y ver en el fanzine una obra bibliográfica consultable? Para esto, pues el profesor Trejo también trabaja con fanzines. Em, Les hago otras dos preguntas antes de darles la respuesta a los ponentes. Para José Luis, yo quisiera preguntarle qué tan limitado considera que puede estar su método por la cuestión del idioma. Es decir, al centrarse en francés, pues claro, tenemos que estudiar principalmente autores franceses, ¿no? En su experiencia, ¿qué tan limitado o amplio es este alcance del idioma? Para el profesor Adrián, también quisiera preguntarle en otra mesa comentaban que al final los temarios no son algo completamente fijo y congelado, sino que se puede jugar un poco con ellos. Desde su experiencia, ya estando del otro lado haciendo planes de estudio, ¿qué tanto cree que se puede jugar con los planes de estudio? Mientras, pues haría esta ronda y si gustan ir participando en el orden en el que fueron las ponencias. Bueno, de lo que pregunta el profesor Trejo, bueno, el fanzine está concebido, no, es un medio, ¿no? Como decía en la exposición, lo que busca es que el alumnado se integre a un trabajo en equipo, sea colaborativo principalmente o cooperativo, porque se pueden presentar los dos escenarios. Y como pueden ver, bueno, se proponen tres actividades y está atravesado por el método inductivo. O sea, se ve una serie de casos particulares. Al final, el alumnado presenta su caso que eligieron, y en plenaria, pues, yo trato de abordar, pues, a qué conclusión llegamos, ¿no? O sea, todas estas grandes viajes, qué es lo que aporta a, por ejemplo, al fenómeno del capitalismo como proceso histórico. Este, la cuestión de investigación se aborda en el siguiente semestre. Ya no hay trabajo en equipo. Es la elaboración de una propuesta de investigación, y ahí también, bueno, ahí ya se desarrollan otros elementos que ven en otras materias, por ejemplo, en taller de lectura y redacción. Este, pero lo que se busca es que el fanzine sea un medio para que articulen una visión hacia lo que significa la ciencia, que es lo que significa reflexionar constantemente del entorno en el que viven. Como dijo la profesora que es de CCH Naucalpan, la mayoría de nuestros estudiantes, en el caso también de Azcapotzalco, pues el 70% proviene del Estado de México. Entonces, pues
Las primeras sesiones tienen que ver en lo particular un diagnóstico de dónde vienen, quiénes son, las familias, etcétera. Y otra cosa importante es la perspectiva que puede generar el que estén en la universidad. Por ejemplo, yo utilizo un texto de Pablo Fernández Cristlep, que es un profesor de la Facultad de Psicología, que tiene un texto que habla sobre la universidad y la sociedad. Y me parece muy importante aplicarlo para los estudiantes en una actividad que tiene que ver con la identidad universitaria. Es decir, es un entramado, plexo de cosas que tienen que ver en el curso, que lo que busca es que en el primer semestre el estudiante desarrolle esta visión que busca el modelo del CCH. Y bueno, quisiera ser doctor, apenas si llego a ser maestro porque no he terminado la tesis, pero próximamente en urbanismo. Gracias. Y ya esperaremos que sí, como dice pronto. Le daría ahora la palabra al maestro Arrieta, por favor. Sí, gracias por la pregunta. Sí, obviamente se puede, o sea, mientras el coordinador del colegio no se dé cuenta y cumpla todos los compromisos que tienes en el plan de estudios, obviamente puedes jugar todo lo que quieras, ¿no? Esa es la respuesta corta y la respuesta fácil, ¿no? La cuestión aquí es que no es la rigidez del plan de estudios, es más, la cuestión aquí es cuál es la dinámica del instituto en donde te encuentras. Porque, por ejemplo, yo estoy trabajando actualmente en una escuela preparatoria donde los exámenes son departamentales. Y si tú no te ajustas al programa, a quien vas a afectar no es a ti, es al estudiante. Pues cuando tienes libertad de cátedra total como en la UNAM, pues uno puede jugar y uno puede desenvolverse de una forma mucho más libre, pero no hay libertad de cátedra en CEP como tal. La nueva escuela mexicana, por lo menos bajo los parámetros donde se están haciendo estos nuevos temarios de la SEP, es, es una educación contextualizada. Es una educación en donde tú tienes que tomar ciertas decisiones conforme al temario. El temario, el plan de estudios es una herramienta que tú tienes como profesor para ver cómo vas a instruir las clases, para ver qué elementos puedes enseñar, para ver qué elementos, actividades, proyectos puedes aprovechar. Y eso tú lo recoges con base en tu criterio, con base en tu práctica docente, con base en tu realidad inmediata y puedes construir algo significativo para tus estudiantes, puedes construir una dinámica bastante conflictiva en donde tú no tienes muy en claro qué hacer o qué no hacer con tus estudiantes, qué es lo que estaba ocurriendo en realidad hasta donde yo me quedé con este tipo de planes de estudio, porque el problema es que como es totalmente a criterio, hay un cierto abandono al profesorado para preparar sus clases, porque uno no sabe en qué instruir, ¿no? Y eso, llegado el punto en donde un estudiante de preparatoria específicamente tiene que presentar un, un, este, un examen de conocimientos generales, como es el caso para el ingreso a la universidad, tan sonado en estas últimas semanas, pues es problemático que tú enseñes lo que con base en tu criterio tienes que hacer. O sea, el criterio y la interpretación no puede ser totalmente arbitraria. Por la importancia de los planes de estudios que son guías, al fin y al cabo, de tu labor docente. Obviamente se confía en el criterio, en la formación y en la libertad de cátedra en el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero ahí llega un punto en donde tienes que se tiene que generar una dinámica tú como docente con tu plan de estudios en donde qué implementar, qué no implementar, hasta dónde implementar, pero en favor del estudiante, porque al final tiene que tener una formación integral y hay que preocuparse de ese aspecto también. Muchísimas gracias, maestro. Le daremos ahora la palabra a José Luis y después de eso haré otra ronda de preguntas. Sí, pues bueno,
La estrategia específica que propongo, que comparto el día de hoy, está proyectada para utilizarse al final del cuarto semestre en la clase de francés 4. Es importante mencionar que también esta estrategia busca tejer un vínculo con el primer aprendizaje de la unidad uno, de filosofía uno, dentro del programa del CCH, ¿no? Un poco como para retomar, pues digamos, las posibles ideas de pensamiento crítico que se gestaron en clase de lengua. Cierto es que el nivel A2 pues, es bastante limitado para poder acceder, digamos, a textos integrales filosóficos en la lengua meta. Sin embargo, me parece que hoy en día contamos con una serie de herramientas importantes y vastas en la enseñanza de la filosofía y de la historia de la filosofía y de los filósofos y de las filósofas en el mundo francófono. Y sí me gustaría aquí enfatizar en esto del mundo francófono porque muchas veces, y pues evidentemente más en la clase de francés, pues tendemos a centrarnos en la Francia continental. Olvidamos que existen muchos territorios de Francia a lo largo del mundo y que existen muchos territorios que hablan francés que pues no son Francia, ¿no? Pensaría yo sobre todo en asociaciones como la Asociación por la Francofonía de las Américas, que está en Quebec, y que también ofrece material sobre escritores, escritoras, filósofos, filósofas, científicos, científicas en francés, ¿no? Entonces ahí tenemos una serie de documentos didactizados. Y por supuesto, pues para los, digamos, filósofos del canon, pues existen también varias herramientas como esta que les mostré de Simone de Beauvoir, que va llevando de la mano al alumnado para que vaya comprendiendo tanto la vida y obra como algunos textos de sus creadores o creadoras, ¿no? Por ahí hay uno también de Descartes. Entonces, pues bueno, dentro de las limitaciones me parece que pues es onda de atreverse, de buscar y también de intentar crear interdisciplina y de ver al idioma, pues no solamente como un medio, sino también como una meta y crear reflexiones en torno a eso, ¿no? Entonces, pues esa sería como mi respuesta en ese sentido. Muchas gracias, profesor. Bueno, pues les leo unas cuantas preguntas más para la siguiente ronda. Primero, Hermenegildo, para todos los ponentes, pregunta, justo un poco ya de la mano de lo que decía el maestro Arrieta, ¿qué tanto están dispuestos a no seguir estrictamente el programa educativo con tal de que los estudiantes se interesen por la filosofía? Estela, pues les agradece a todas y todos. Laila le pregunta a la doctora Gemma, en un par de ocasiones estudiantes han llegado a sus cursos con la idea de que ciertos textos bíblicos son de carácter filosófico. Desde este cuestionamiento al canon y en el afán de rescatar fuentes no griegas, ¿cómo abordaría usted esta cuestión o qué estrategias ha encontrado para delimitar lo religioso de lo posiblemente filosófico del canon bíblico? También el maestro Héctor Luna, pues les agradece a todos y pregunta si nos podrían recomendar alguna fuente para el bachillerato en donde se fundamente el vínculo entre filosofía y literatura, sobre todo pensando en fuentes literarias de los pueblos de la antigüedad, su mitología, etcétera. Igual, si ustedes gustan, pueden dejar su correo o sus ponencias, bueno, sus presentaciones de PowerPoint en el chat. Lo digo porque pidieron justo la de Gema, ya la pasó de hecho. Y le daríamos la palabra primero a la profesora Gema, por favor. Bueno, pues voy a irme a las tres rápidamente. En primer lugar, yo la verdad es que ahí sí voy a ser súper sincera. Creo que de todos mis años de docencia, la mitad de mis años de docencia los he pasado tratando de ser correcta y aplicar bien los programas de estudio. Y luego ya el siguiente mitad de mi docencia me he dedicado a desaprender y a desobedecer y me ha funcionado bastante bien. Y ahora aplico más bien otra estrategia y es no casarme con los programas de estudio, sino más bien casarme con mis estudiantes en el sentido de buscar los mínimos, los aprendizajes mínimos filosóficos, que se vayan con algo, que se vayan con algo que sea importante, significativo, porque el programa puede ser súper ambicioso y el alumno se puede ir sin nada. En cambio, cuando uno busca el mínimo,
regularmente uno se lleva hasta mucho más que el mínimo. Ahora, con relación a los estudiantes que hablan sobre pues, las fuentes filosóficas de la Biblia, pues tienen toda la razón del mundo. Y considero que la Biblia, como cualquier otro texto filosófico, literario, se puede sacar estrategias y estrategias didácticas de ellos. Nada más que, ¿cuál sería la diferencia entre lo filosófico y lo estrictamente religioso? Pues yo creo que la actitud, en primer lugar, sería la actitud de estar dispuesto a poder cuestionar nuestras creencias, a poder estar dispuestos a ensanchar nuestros horizontes, a comprender otras posibilidades. Y justamente en la epopeya de Gilgamesh, lo que hace es que pone en cuestionamiento a la Biblia. No es que la ponga en cuestionamiento como tal, sino que lo que hace ver es que la Biblia es una construcción humana y que tiene un antecedente en la epopeya de Gilgamesh. Ya tenemos ahí en esta epopeya, pues el famoso Arca de Noé antigua, ¿no? Y cuando leen eso, realmente el estudiantado se mueve mucho porque dice, ay, que el arca de Noé no era parte de la Biblia, pues sí, pero transformado, ¿no? Transformado por una cultura antigua. Y finalmente sobre textos que puedan vincular a la literatura con la filosofía, pues desafortunadamente yo no conozco mucho, pero sí personalmente me he dado la teoría de trabajar mucho esta articulación. Por ejemplo, en otro momento trabajé el laberinto del Minotauro como conexión con el pensamiento filosófico. Y yo creo que pues una de las fuentes que nos puede ayudar mucho pues es Paul Ricoeur, ¿no? No es específicamente para bachillerato y nosotros tenemos que hacer como ese puente, pero creo que Paul Ricoeur y todo el trabajo de los simbolistas, o sea, de los estudiosos del símbolo, pues ayudan mucho. Por ejemplo, Jung. Pero desafortunadamente no conozco así algún autor que trabaje exclusivamente para el bachillerato estas temáticas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesora. Le daremos ahora la palabra al maestro Neftalí, por favor. Gracias. Bueno, bueno, en el caso del CCH, que es un subsistema de la UNAM, efectivamente la libertad de cátedra es un elemento muy importante, aunque luego se ve medio atacado. Y a veces sí, los programas, a pesar de que se revisaron recientemente, una de las grandes críticas en el caso de Historia Universal, y creo que me atrevo a decir que en general los otros programas, es que son muy extensos y no da tiempo, ¿no? Pero al final, pues como ya hemos visto, uno implementa los programas operativos, que es un poco lo que estamos haciendo cada uno de nosotros a la hora de aterrizar estos aprendizajes, ¿no? Había unas maestras que ya se jubilaron, que ellas decían, pues yo empiezo siempre el programa del presente para atrás, ¿no? Pues, está muy bien, ¿no? Pero lo que hagamos, y creo que tiene que ver con algo que ayer se comentaba, por ejemplo, la evaluación, la rúbrica, ¿no? Lo que hagamos hay que planearlo bien, tiempos, lecturas, ¿no? Porque eso también, pues, es en beneficio de nuestros estudiantes, del estudiantado, es decir, eh, el, el trabajo en equipo. Por ejemplo, hay actividades que se dejan con alumnos que se consideran que pueden presentar dificultades y que están en riesgo, ¿no? De desertar. Bueno, pues en mi caso, pues yo les dejo dos películas, Ágora y Galileo, ¿no? Por ejemplo. Y que están conectadas pues con lo que el programa obviamente señala y con lo que yo espero se pueda reflejar en su formación, ¿no? Pero al final del día, pues es lo que nosotros seguimos preparándonos, ¿no? Por ejemplo, escucho a la maestra Gema y hablar de Gilgamesh, me acuerdo de este texto que salió hace poco de Acemoglu, que ganaron este premio Nobel de Economía, y hablan del progreso, ¿no? Entonces, y empiezan con Gilgamesh justamente, ¿no? Entonces, o sea, no, este tipo de espacios es enriquecedor porque pues también nos permite cuestionarnos, retomar, ¿no? Pues qué cosas podemos hacer porque, pues sí, la situación está verdaderamente, pues como dice esta mujer inglesa, Sarkar, ¿no? Vivimos la tiranía de la minoría, donde
Si el capitalismo en sí divide colectividades, naciones, pueblos, sindicatos, etcétera, hoy esta tiranía de la minoría nos enfrenta en el que el problema es el diferente, ¿no? El problema es el que quiere este, migrar, el que quiere tener, conservar derechos, ¿no? Y entonces sí presenta un escenario muy adverso para nuestros estudiantes, el estudiantado y para nosotros mismos. Gracias. Gracias a usted, profesor. Ahora pues le damos el turno a Adriana Rieta, por favor. Bueno, a mí sí no la verdad es que yo sí soy medio rebelde con eso, principalmente con los dos, con ética bajo el esquema nacional preparatoria, yo me centro muchísimo en los autores. ¿Por qué? Porque creo que, aunque sí es importante las otras problemáticas que aborda el temario, creo que a través de los autores, los cinco autores que están proponiendo, ¿no? Que son Aristóteles, Platón, Kant, este, mm, Nietzsche y Sartre, son muy significativos y que pueden impactar en vidas muy concretas, ¿no? Y entre los cinco se hace un bonito catálogo de en donde tú vas y tú a lo mejor un estudiante no le impacta tanto a Platón, pero a Aristóteles le hace mucho ruido la cuestión de la virtud y de la felicidad, o a lo mejor hay un estudiante más rebelde en donde Nietzsche es el que le vuela la cabeza, ¿no? O hay quienes necesitan un poco de que les den para adelante y Sartre es el que termina siendo el que toma la batuta en sus mentes, ¿no? Y en el plan de estudios son apenas, que será un mes de clases, y yo me aviento la mitad, más de la mitad del año con ellos. Y es porque creo que ahí puede estar lo significativo, ¿no? Ahí es donde entra mi criterio, a decir verdad. Y ya lo demás me dedico a cubrir la currícula para que pasen el examen final, pero, pero cuando yo lo que hago es instruirlos, seleccionar autores, seleccionar las lecturas y darle una interpretación que yo creo, yo considero con base en mi interacción de grupo que les puede ayudar, ¿no? En la historia de las doctrinas filosóficas, tengo más tiempo porque es más horas de clases. Bueno, es una hora más a la semana respecto a ética, pero de todos modos sirve. Y en historia de las doctrinas filosóficas, yo lo que hago es completar las primeras 5 unidades, porque la séptima porque completar 7 es una cosa de locos. Entonces ahí es encontrar la forma y centrarte en autores, porque el tema de la historia de las doctrinas filosóficas es muy de problemas, es muy de corrientes del pensamiento, entonces lo que yo hago es centrarme en los autores representativos de cada corriente, ¿no? Y me tardo con Marx, me tardo con Platón, me tardo con Wittgenstein, me tardo con Sartre y los demás los voy pasando para que tengan un contenido mínimo, ¿no? Es una balanza, ¿no? Es una constante aplicación de criterio con los tiempos. Y hay veces que en lo particular hay días en los que pues, no se da la clase, a lo mejor los chicos quieren platicar y también hay que agendar eso. Ahí yo, por ejemplo, los 14 de febrero, pues les doy una clase de poesía para leer juntos poesía y eso se llevan una bonita experiencia. Entonces, hay que dar esa flexibilidad a los planes. Desde el punto de vista de haciendo planes de estudios, estar muy conscientes de que los profesores van a ser muy flexibles con los planes, pero también uno como profesor es cubrir la matrícula, el currículum mínimo para que pasen un examen después, porque pues, al fin y al cabo lo estamos preparando. Eh, y sobre historia de la filosofía con base en... leí una pregunta, ahondar más en la historia de la filosofía más multicultural y no solo occidental. Esa a mí me gustaría recomendar porque para modernidad y renacimiento está perfecto los estudios de Bramba, que es estoy buscando el nombre. Este... Ambra o Bambra, no, es Gurminder Hambra, que es una autora catedrática de sociología
en la facultad de no sé dónde, no me está diciendo aquí, que escribió Rethinking Modernity, Postcolonialism and Sociological Imagination, que también es una lectura que es para profesores, pero que para mí, este libro me ha permitido ver a esta tradición occidental, que ya dijeron, eso de Occidente pues no existe, pero esta tradición denominada occidental como un movimiento de eurocentrismo, ¿no? Y que la filosofía fue un movimiento eurocéntrico hacia la consecución de una ideología europea que se implantó colonialmente en otros territorios. Y eso a mí me ayuda mucho a explicar a Marx y me ayuda mucho a explicar el Renacimiento, ¿no? Porque esta centralización de la idea del hombre es la centralización del hombre europeo. Y eso, darlos a los estudiantes esta perspectiva crítica, por lo menos ellos ya están llevándose un análisis crítico de autores que a lo mejor en su libro de texto no está así, ¿no? Ahorita escribo la bibliografía aquí en el chat para que la tengamos. Muchas gracias, profesor. Pues la ronda terminaría con la participación de José Luis, a menos que, bueno, como ya adelantó el maestro Arrieta, preguntan por recomendaciones de historia de la filosofía en una perspectiva multicultural. Si quisieran agregar algo de eso, no hay problema. Mientras tanto, tiene la palabra maestro José Luis. Gracias. Pues me parece importante tomar en cuenta que pues es vital entender nuestros programas de estudio como un todo, ¿no? Y no solamente como una asignatura aislada dentro de un año en particular. Si queremos proveer al alumnado de una formación integral, pues tendríamos que pensar específicamente, por ejemplo, en la formación del CCH, pues que las asignaturas de filosofía uno y 2 pues se imparten como materia obligatoria, ¿no? Pues para todo el grueso del alumnado. Y ciertamente, pues son materias que les causan cierto miedo de pronto y que hay que irlos preparando en la medida de lo posible y en la medida de nuestras posibilidades para facilitarles y abrirles también la puerta al filosofar y al pensamiento crítico desde todas las asignaturas, porque todas las asignaturas tienen que ver con la vida y con la construcción de mundos y de realidades. En ese sentido, me parece que, número uno, pues habría que ver pues eso, no el programa de la asignatura, sino más bien el plan de estudios completo, ¿no? También me parece que es importante tener el valor de poder trabajar no solamente entre disciplinas, sino también entre semestres. En mi experiencia personal, ha sido extremadamente valioso y luminoso el poder trabajar. Yo imparto, pues, francés uno y 2 por ejemplo, en el primer año y poder trabajar con el tercer año, con chicos y chicas, chiques de quinto y sexto semestre, en proyectos conjuntos para la resolución de problemas, específicamente con biología, por ejemplo, hicimos un herbario por ahí. Y se utilizaron conocimientos digamos, dos niveles que no muchas veces se juntan. Y me parece que es muy importante ahí sí tener, o sea, romper ciertas barreras para darnos el espacio no solamente de trabajar entre disciplinas, sino también entre años escolares y entre turnos también diría yo. Específicamente en el caso del francés, esto también pues tiene que ver con la formación de una identidad francófona mexicana. El que un grupo del CCH pueda trabajar con alguien de la Nacional Preparatoria es vital para tener esta identidad francófona, que se conecta mucho, por ejemplo, con el comentario y con esto cierro y agradezco al maestro Héctor Eduardo Luna, pues que es importante en el caso del francés, por ejemplo, pues tener propuestas que vengan desde el mundo francófono, desde las excolonias y desde los territorios de ultramar, que hoy en día, insisto, están desperdigados en todos los continentes. Y pues el pensamiento, por supuesto, que viene absolutamente de cualquier territorio que tenga comunidades humanas, ¿no? Entonces, bueno, pues esa sería mi aportación y una vez más, pues muchísimas gracias. Gracias a usted, profesor. No sé si quieran agregar alguna recomendación de lectura, el Gema o Neftali. Neftali creo que dijo que no. Bueno, pues, pues yo la lectura que recomendaría es a Michel de Certeau, que leyéramos a Michel de Certeau, La escritura de la historia. Y no es propiamente una historia de la filosofía, pero ahí sí él deja muy claro, como todos los niveles del trabajo historiográfico, y deja muy clara esa parte
donde habla de cómo ciertos textos son incluidos en el canon, ciertos textos son sacados de ese canon, a partir de qué criterios, por qué razones. Y la verdad es un librazo y es muy interesante para que podamos como ir descubriendo pues que la historia también tiene que ver con selecciones, tiene que ver con formas de apropiarnos de los archivos mismos. O sea que ya desde el archivo ya hay una interpretación y ya hay una toma de postura política incluso. Y yo lo que diría, ya por último, es que lo que hagamos, lo que yo propondría que deberíamos de hacer más es trabajar la literatura directamente, porque muchos textos a nivel mundial, tenemos muchos textos muy enriquecedores de la literatura y que son textos filosóficos y que no les hemos dado esa justicia a esos textos precisamente porque consideramos que no es filosofía. Y los dejamos a un lado y los dejamos fuera de nuestras posibilidades porque no nos atrevemos a trabajar con literatura precisamente por este prejuicio que nos hemos construido de que no estamos haciendo filosofía. Y diríamos, entonces estamos haciendo literatura, pero no, no estamos haciendo literatura. Estamos trabajando filosóficamente un texto que puede ser un texto filosófico y que no hemos reconocido esa importancia. Por ejemplo, a Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Por decirlo para pronto aquí en México. Pero, por ejemplo, yo de España trabajo un autor hermoso que se llama Jorge Semprún y que trabaja el tema del holocausto. Todos los autores que trabajan el tema de los campos de concentración es literatura, pero es una literatura tremendamente filosófica que si la pudiéramos trabajar directamente nos daríamos cuenta del gran campo de filosófico que estamos desperdiciando por no aventarnos, por no aventurarnos, por no atrevernos, por estar atados a ese canon que solamente nos amarra y que como yo ya decía, pues es muy, muy, muy pequeño en comparación del mundo, ¿no? O sea, hace ratito decía Occidente, ¿y qué es Occidente? Pues quién sabe qué es Occidente, ¿no? Y cada vez se aprieta y se aprieta más y lo que hacemos es limitar nuestras posibilidades. Entonces, yo diría que trabajemos filosóficamente la literatura. Muchísimas gracias, profesora. Bueno, con esto finalizaríamos la mesa. Igualmente les reitero el agradecimiento por habernos acompañado tanto el día de ayer como el día de hoy, ya sea aquí en Zoom o en la transmisión de Facebook. Para concluir, quisiera darle la palabra al maestro Rogelio Laguna, por favor. Muchas gracias, espero que me escuchen bien. Eh, si se empieza a cortar, me dicen para apagar mi cámara. Bueno, estoy muy contento por todas las propuestas que se han mencionado, expuesto en este encuentro. Algo que la doctora Laura Benítez siempre nos dijo es que enseñar filosofía es primordialmente, o tiene como parte esencial enseñar la historia de la filosofía. La gran pregunta que hemos tenido en este encuentro es cómo enseñar la historia de la filosofía, como decían aquí, de nuevas miradas, quitándonos ciertos corsets, quitándonos ciertas límites autoimpuestas, cuestionando los planes de estudio, cuestionando las prácticas de manera realmente Ya te estamos que perdiendo un beneficie poco. a ya apagué la cámara, que beneficie realmente a nuestros estudiantes. Entonces, bueno, recordarles a todos y todas bueno, esto es parte de un proyecto de herramientas y estrategias para la enseñanza de la historia de la filosofía que vamos a estar pues trabajando para generar un libro. Será un libro dedicado al bachillerato y otro libro dedicado a la licenciatura. Estos trabajos pues no existen porque hemos estado buscando información sobre enseñar la historia de la filosofía y en realidad es algo que podemos aportar y que estamos construyendo entre todos y todas, gracias, bueno, al cobijo que nos da la doctora Laura Benítez, investigadora emérita del SNI y investigadora emérita del Instituto de Investigaciones Filosóficas. Muchas gracias también a la doctora Soraya Monroy, a todo el equipo del Instituto de Investigaciones Filosóficas, a todos los moderadores, a todos los y las ponentes que estuvieron aquí. Y pues nos da muchísimo gusto que podamos haber dialogado. En la próxima semana tenemos dentro del proyecto de formación en Historia de la Filosofía el seminario de verano
que incluirá los siglos XIX y XX. También se van a estar transmitiendo en el Facebook de la doctora Laura Benítez. Están muy invitados a seguirnos. Si no se han inscrito, bueno, pues pueden mandarnos un correíto para inscribirlos. Y quienes cumplieron con el número de asistencia que habíamos indicado en la convocatoria, pues recibirán su constancia del Instituto de Investigaciones Filosóficas. Entonces, pues no me queda más que agradecer. Voy a intentar prender la cámara a ver si logramos mantener la estabilidad. Agradecer a todos y todas. Ha sido realmente un encuentro muy enriquecedor. Yo creo que todos y todas nos vamos con nuevas ideas, cosas que pensar y que aplicar en nuestros salones, en esta bellísima oficio, bellísima profesión de enseñar filosofía y sobre todo enseñar historia de la filosofía. Muchas gracias a todos y nos vemos próximamente en otras actividades de este proyecto y de este seminario y del PAPIME. Muchas gracias, buena tarde a todos y todas. Gracias. Hasta Muchas luego. gracias, buen día a todos. Hasta luego, buenos días. Hasta luego. Hasta luego, felicidades a todos desde Colombia, Dios los bendiga, muchas gracias. Muchas Hasta luego. Un abrazo a Buenas todos. tardes. Saludos desde la Perla del Golfo de México. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias, bonita tarde.